Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este nuevo ciclo de investigación número 289. ¿Qué tal, Bere? ¿Cómo estás? Hola Connie, hola a todos Ahora y es con gusto de estar aquí. muy bien, Bere, bienvenida. Ahora, después de haber Gracias. sido mi sponsor, ahora Sí, eres soporte, Bere. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? sí, me siento muy contenta y esta oportunidad pues es una plataforma muy interesante para seguir indagando y si bien en mis sesiones yo siempre he estado canalizando muy bien Ujú. y también preparándome en Academy. Gracias al Departamento de Investigation, a Elenita y a todo el team, a Calo, para que podamos continuar con nuestras investigaciones. Ahora Muy en, bien. en, en un nuevo rol como soporte. Esperemos que Excelente. les guste a todos. Claro Sí, que sí, Bere. Muy bien. Muy bien, Bere. Entonces, comenzamos con sí, este nuevo protocolo. Cierra tus ojitos, Bere. listo. Te cuento de 5 a uno y estarás total y completamente relajada. 5, 4, 3, 2, 1. Estás totalmente relajada. Ahora veré, vamos a dar inicio a este protocolo con la pregunta número uno. A mi 3, conéctate al campo cerebral humano y observa la relación entre la actividad neuronal y la manifestación de la conciencia. Uno, dos, tres. ¿Qué percibes o visualizas? Percibo que sí puede haber unión. Sin embargo, veo que hay algunos campos que está dividido. Hay un espacio que se manifiesta como una zanja, Ujú. en donde tanto la parte neuronal como la parte física eh, es como si buscaran en qué de forma se pudieran conectar. Sin embargo, veo otro campo en donde se ha cerrado como esta zanja Ujú. y a través de la conciencia es como esta conexión. Me muestra que cuando no hay esa zanja o ese espacio que los divide, es, mm, existen como unos circuitos en donde la información fluye de un lado hacia otro. Hay mucha conexión, hay información que se presenta como si fueran unos tubos, pero que están en constante movimiento, que van y vienen. Y es como un proceso en el que la información puede entrar muy de golpe o regresar, y es como esa misma depuración también de esa parte neuronal con la parte consciente.
Muy bien. Vamos con la pregunta número 2. ¿Dónde reside y se manifiesta la conciencia de un individuo humano? Podría decirse que está como en la parte de sus hemisferios, pero en general es como en todo el cuerpo. Veo que cuando se toma esta parte de la conciencia, la información fluye a través de las células de órganos, de músculos, huesos, sangre, eh, hasta en toda la piel, ¿no? Es como una regeneración completa. Y veo que cuando se toma conciencia es como si se entrara en un estado de, se me manifiesta con un color como marrón, intenso, pero es como abrir ese espacio en el que la conciencia está muy presente. Puede ser como ciertas, trae un movimiento como si fuera como de flamas. Eh, También se manifiesta con un color como blanco, y es la que envuelve de alguna forma como esa parte física sin estar totalmente alejada, ¿no? Y es como cuando, es como si tomara ese vigor, esa conciencia y tiene muchísimo movimiento. Muy bien. Vamos a continuar con la pregunta número 3. Observa si surge una conexión entre el estado de conciencia y la percepción de la realidad. Sí, veo que la conciencia puede filtrar una situación un poco más neutral. Sin embargo, veo también una conciencia cuando la llegan a tener como fracturada, es como si tuviera diferentes respuestas. Para la conciencia no es diferentes caminos, eh, tampoco es eh, de una sola forma. Se presenta para cada humano de diferente. Veo que con algunos es como de diferentes colores, toma algunas formas, toma dimensiones distintas. Sin embargo, es única y no necesita investigar por muchos caminos. Es como tomar un sendero en donde para la parte física es como si de obstáculos, libre de ideas, y es como escuchar en una parte física, me muestra que cuando está en conexión esa conciencia con la parte física, es como ir en sintonía con la misma dimensión, es ir en sintonía con tus propios, mm, con tu propio sentir, con el propio gusto de vivir una experiencia, la experiencia que tú quieras, sin el juicio, sin la crítica, sin el miedo. La conciencia, al tener presencia libre, veo como que magnifica cada suceso que va viviendo el cuerpo humano
o la parte física de una manera exponencial, pero Muy es bien, como dejarla fluir. Ujú. sí. ¿Algo más? No es todo lo que me muestra. Muy bien. Vamos por la pregunta número 4. ¿Existe una interacción entre los campos electromagnéticos cerebrales y el campo cuántico universal? Veo que en alguna parte sí. Es como si se conectara a este campo universal, como para tener cierto conocimiento de lo que está pasando en esta dimensión. Sin embargo, en el momento que tú lo decidas, es conectas y desconectas. Es por ello que cuando tienes como esa conciencia, sabes en qué momento te puedes conectar sin afectar y poderla retirar. Veo Muy que no bien, tiene ninguna afectación como en esa parte electromagnética, no, no hay ninguna afectación. Y es como una forma de no desconectarte de la dimensión en la que estamos. Sin embargo, veo que sí es importante en algunos momentos hacer esa conexión, pero de una forma muy consciente y neutral. muy bien. Vamos por la pregunta número 5. ¿Puede la conciencia individual existir independientemente del cuerpo físico? Veo que sí se puede. Ujú, Sin embargo, el cuerpo se vuelve sujeto de, de sufrimiento, ujú. de desconexión totalmente de la realidad, no sabe dónde se encuentra y la conciencia está alejada. Sin embargo, cuando la conciencia busca poderse conectar con esta parte física, veo que arman como canalitos y poco a poco van haciendo esto como si fuera un engrane. Pero también me muestra que hay conciencias que están apagadas por esa parte física y que es muy, en la manera en que vamos conectando con la conciencia, va tomando mucha fuerza, amplitud, eh, pero de que se puede desconectar, sí. Muy bien. Vamos por la pregunta 6. En el momento de la experiencia de la muerte, ¿qué ocurre con la conciencia? Veo que la parte física y la parte consciente han hecho un ajuste en en la línea final de la experiencia. Y cuando está como este engranaje entre la parte física y la consciente, se desprenden, se van separando y de una forma muy sutil, la conciencia sigue un trayecto, un camino de acuerdo a la experiencia que tuvo gracias a su cuerpo. Es por ello que es tan importante estar en conexión con nuestro cuerpo, conciencia, para que en el momento de la separación
Es como esa parte no es una reconciliación, pero hicimos lo necesario juntos. La parte física veo que toma un lugar de descanso, de, de término. Sin embargo, la parte consciente viaja y empieza a tener, por ejemplo, veo que esta conciencia que ha sido de mucho engranaje con esta parte física, su trayecto lo fue trabajando desde mucho antes de que llegara al término. Es como si fuera un sendero azul en el que de esa forma camina y decide a dónde llegar. Sin ningún apego a su parte física, sin ningún apego como a las experiencias o recuerdos o memorias. Es como si hubiera sustraído lo necesario de cada experiencia. En el momento que vamos haciendo consciente esas experiencias, caminas libre y llegas al lugar que has decidido, sin ningún remordimiento. Veo que el andar de la conciencia fluctúa muy, muy desestructurada y es como si tomara su propia autoridad, es su poder muy innato, que ya es cuando decide a dónde colocarse o si quiere reencarnar. Es un camino muy interesante de reconocimiento. No es algo como se pensará como muy alejado de nuestra parte física. Sin embargo, a través de la parte física es como pudieron hacer todos estos acuerdos de liberación y de viaje. Es que es muy Claro. interesante porque es una conciencia muy, muy auténtica, se reconoce. Ujú. Muy bien. Continuamos con la pregunta número 7. Algunos individuos con hidrocefalia y una corteza cerebral muy reducida o comprometida muestran, sin embargo, una inteligencia normal o incluso superior a la media. ¿Cómo ves la conciencia de estos sujetos? Veo que es una conciencia con una estructura como si fuera como una forma redonda, pero tiene como si fueran algodones, así se me muestra. Ujú. Em, y veo que es una conciencia que tuvo otras experiencias en donde de alguna manera se forzó, forjó y contrató con ella misma que esta parte de manifestar un cuerpo eh, con ciertas capacidades distintas no iba a ser un limitante. Al contrario, es como
que al percibir un cuerpo distinto o entre normal, como lo podemos llamar en la fisicalidad, es una conciencia que se coloca con un cuerpo que trabaja distinto, que se mueve distinto. Pero para la conciencia es como un alimento puro de evolución, porque es como si Interesante. hubiera traído esos recuerdos anteriores, los puso en esta experiencia ante un cuerpo que podríamos decir que no le ayuda. Sin embargo, la energía fluctúa de manera diferente y el cuerpo lo que ayuda a esta conciencia es a otros matices de cómo percibir cada situación por las cuales van a transitar en esta dimensión. Muy bien. Ahora vamos por la pregunta número 8 y la última. Sí, ¿Cómo aparece la conciencia en sujetos en estado vegetativo? es una conciencia que está en alerta, está en búsqueda, mm, no está móvil y es como querer aceptar que la información ha sido limitada por su mismo cuerpo y por ella misma. Es como si se hubieran apagado, como si hubiera puesto su cuerpo como en un stand-by y es una conciencia que está en espera de que ver qué le llega, no tiene mayor inquietud de indagar y es como si este cuerpo hubiera dado lo que necesitaba, pero tiene que esperar un final para su cuerpo. Está, reitero, está inmóvil y es como si constantemente quisiera zafarse de su cuerpo, sin embargo, veo que se regresa para ver qué más puede llevarse, pero es una conciencia muy resbaladiza también y no muy estructurada. Y es como si esperara nada más el final. Y eso lo decide el cuerpo, no lo decide ella. Y es por ello que en ocasiones es como si se tuviera una esperanza de que reaccionara ese cuerpo. Sin embargo, esta conciencia no pretende regresar. Está, pero a la vez, mmm, digamos que es una conciencia que toma forma como de estar en permanencia, pero está también por otro lado. Muy bien. Pues se ha terminado el protocolo y vamos a la exploratoria libre. Ahora, Berito, que estás observando ese detalle de cuando una persona está en estado vegetativo, la conciencia está como que en alerta, está como que en búsqueda, está esperando si reacciona el cuerpo.
Ujú. si se sale, si desconecta. ¿Por qué pasa esto, Bere? ¿Por qué está esa... Bueno, primeramente vamos a por qué el cuerpo puede entrar en estado vegetativo. ¿Lo decide el cuerpo, la conciencia o los dos? ¿O qué pasa? Creo que primero lo decidió la conciencia. El cuerpo es como si hubiera entrado en un shock, así como de, no me diste la información y se resiste. El cuerpo se resiste muchísimo a irse. Sin embargo, para la conciencia es como si hubiera tomado la determinación de me quiero ir, no quiero más estar aquí. Eh, Bien, Bere. Veo una persona que de pronto, de un momento a otro, entró en este estado y está luchando cuerpo con conciencia todos los días y a cada momento en que la conciencia se quiere ir. Muy bien, No le Bere. gustó la experiencia y es una manera de protegerse. ¿Podemos interactuar con esta persona que estás observando? Pregúntale si nos autoriza. Estamos haciendo esta investigación. Sí, es una joven, Ujú. está en un hospital, está en una cama. Muy bien. La conciencia, Bere. Conecta con su conciencia. Y dime, ¿por qué quiere dejar esta línea de tiempo, esta experiencia? ¿Por qué quiere desconectar de su cuerpo? Dice que está aburrida porque ella quería tener otras experiencias y que es como si hubiera sido lo mismo que la pasado y ya no quiere lo mismo y encontró la forma de desconectarse así y Pero está si en la la, espera de que el cuerpo pare. pero si la conciencia de alguna manera ha repetido el mismo patrón, ¿a qué se debe? Porque dice que ha tenido otra experiencia aburrida. ¿No ha tomado conciencia de eso? ¿Lo decidió? Es una conciencia como hasta molesta. Eh, Veo como hastío y es como si la conciencia dijera, yo me voy y puedo volver a regresar, me voy y puedo volver a regresar y no me importa cuántos cuerpos pueda mm, reencarnarme y es como Ujú. si se le hiciera muy fácil no hacer como como esos Esa engranes que te conexión, ¿no? comentaba, Ujú. ajá, no le Con el interesa, físico. Ujú. exacto, es como si dijera, no me interesa, y si esta es la forma, así lo voy a hacer. Ujú. Es Ahora, una bueno, conciencia hasta un tanto rebelde, mm, como sin respetar su línea de tiempo y sin respetar a su cuerpo. muy bien, Bere, ahora desconecta de la conciencia y ahora conecta con el cuerpo, Bere. Sí, Pregúntale al cuerpo cómo se siente, cuál es su percepción a que su conciencia desconecte de esta manera. dice que no se lo va a permitir, porque no es la primera vez y que es el momento de quedarse aquí, que no es, que él también tiene autoridad sobre querer vivir experiencias, que ella no anda sola.
Wow. Es un cuerpo que se resiste muchísimo y es como si constantemente quisiera jalar a la conciencia, digo en una manera como gráfica, ¿no? Pero es un cuerpo que tiene mucha, aun cuando estuviera la conciencia, es un cuerpo fuerte que está en ese estado porque no puede eh, hacerle entender a esta conciencia. Es como aquí, como al revés, ¿no? Es como si el cuerpo a veces estuviera muy, con toda esa información de querer vivir más y más experiencias, sin embargo, la conciencia lo rechaza, es, ya no quiero esto, yo quería otra cosa. Entonces es como si no pudieran ponerse de acuerdo. Eh, y el cuerpo dice, pues aquí nos quedamos hasta que yo también lo decida. Es como una lucha entre Wow. la conciencia y el cuerpo. ¿Qué edad tiene la chica, Bere? 27 años. Ujú. Muy bien. Pregúntale, Bere, si ella quiere cambiar esta situación. La parte consciente me contesta que lo ha intentado muchas veces y que ya está fastidiada. Bueno, es para que deje el cuerpo de luchar y la conciencia de también de luchar, ¿no? Ya que lo ideal Sí, es que estén en esa comunión, que hagan la unicidad. sí. ¿Qué dice la Veo que conciencia, en el Bere? momento la conciencia lo que hizo es como si pasara un rayo, así que está dando círculos entre el cuerpo y ella. Eh, y lo está haciendo para que el cuerpo esté más tranquilo, pero no con la intención de permanecer en, en esta experiencia, en esta línea de tiempo. No, lo está haciendo nada más como un calmante para el cuerpo, tanto para ella como para el cuerpo. Y este rayo hace así, es como si fuera de una manera horizontal y hace esto. Bere, pregúntale a la conciencia si quiere modificar esto y tener una experiencia diferente. Ella lo puede lograr simplemente con eliminar esa creencia de que ella quería otra experiencia diferente y la puede modificar al instante si así lo desea. ¿Qué dice? Dice que sí, Muy porque le bien. duele también ver a un cuerpo sufrir. Ajá, muy bien. Que la modifique, veré, que modifique esa creencia de querer tener otra experiencia diferente y no poder y tener que cambiar de cuerpo. ¿Puede hacerlo con ese mismo cuerpo? Que elimine esa creencia, veré, que haga las paces con su cuerpo, que lo reconozca, que lo abrace. Listo. ¿Qué sucedió? Cuéntame, veré. Veo que abraza su cuerpo, se integró, se colocó, y es como si hubieran hecho un abrazo así muy fraterno. Veo que la parte de todo el fluctuar, o sea, el fluctuar de la sangre era como si tuviera un ritmo muy lento hacia abajo y subía de una manera muy, muy lenta. Sin embargo, ahorita lo que percibo es que este torrente sanguíneo empezó a correr muy fuerte, el corazón empezó a latir muy, muy fuerte y me dice de su conciencia que tendrá comunicación con su cuerpo para que puedan salir de aquí
y Que la tenga, Bere, tomar, que se comunique con su cuerpo, que se comunique, que le transmita el conocimiento, la experiencia que esta conciencia tiene. fíjate que el cuerpo le dice que es ahora cuando entiende lo que ella quería. Eh, el cuerpo contesta que siempre pueden hacer lo que ella quiere cuando están en equipo y que pueden tener la experiencia que ella quiere y que pueden crear lo que ella necesita para entrar como en otro giro de la misma experiencia. Así es. Es que veo que ella traía había generado como muchos bucles, esta conciencia, sin poder haber hecho como anular como esas programaciones. Y veo que ahorita el cuerpo está reaccionando en base a la información que traía ya la conciencia para vivir esta experiencia. Ujú. Es que tiene que haber mucha comunicación entre conciencia y cuerpo. Ujú. Así es. Para tener una experiencia más acorde, más en armonía, ¿no? Con lo que quieren. Tiene que estar esa Sí, conexión. es correcto, porque es como que esta parte sutil, nuestra conciencia es en el campo, me está mostrando ella su campo, que ella estaba totalmente tirada, como haciendo pataletas, y cada vez que ella pegaba en el campo, era como si su mismo cuerpo resintiera, es como si le hubieran dado shock, así como electroshock a su cuerpo, a su corazón, cada vez que ella hacía una pateleta porque no entendía por qué no podía comunicarse con ese cuerpo. Muy bien, Pero muy bien. veo que ahora, en el momento en que se han integrado, mmm, me muestra su campo, eh, se volvió muy estable, eh, y lo veo con mucho espacio para empezar a crear lo que la parte consciente necesita de su cuerpo. Muy bien. Listo, Bere. Pues desconectas de la chica, te dice algo. Sí, me dice que las experiencias no son de una forma lineal, que pueden tener picos. Ella me lo presenta así como si fueran picos, que suben y bajan, pero que todo hace parte de la creación y que en el momento que conformamos una experiencia, es como canalizarla hacia el logro y que los equipos sí existen entre la parte sutil o conciencia y nuestro cuerpo. Eso es lo ideal, ¿no? Que tengamos una conexión con nuestro físico y la conciencia. Sí, dice que a través justamente como de esta parte eh, neuronal es como podemos tener mucho contacto con nuestra conciencia, escucharla, integrarla y veo que todos los órganos están muy conectados en la parte física cuando nuestra conciencia
está en condiciones también de evolución, porque veo que aquí, por ejemplo, el cuerpo tenía esas ganas de seguir como en evolución, pero siempre se dice que a lo mejor la conciencia es la que no evoluciona. Sin embargo, también se puede presentar al revés, que el Sí. cuerpo tiene esa memoria, esos registros, esos códigos de información y que está listo y preparado. Sin embargo, la conciencia puede estar bloqueada, como en este caso con la chica, eh, y al terminar con estos bloqueos, es como cuando puedes hacer esta conexión con tu propio cuerpo. Muy interesante Sí. cómo se manifiesta cuando una conciencia está más en evolución que el cuerpo o cuando es al revés. Es muy interesante. Tienen la misma información y acá la idea es como, eh, dice que la conexión es a cada momento y a cada instante. No puede haber ninguna desconexión en ningún momento. Me veré, ¿observas una desconexión total? Yo pienso que una Sí, desconexión total es la muerte, ¿no? sí, era lo que te comentaba hace un momento. Una es la muerte y otra, sí, cuando al principio, en la primera pregunta que te decía que hay como una zanja, Ajá. está presente este cuerpo y de alguna manera tiene movimiento. Sin embargo, la conciencia también está como en una parte como obscura, sin entender, sin poder hacer como esa conexión. Y es como si el cuerpo y la conciencia se asomaran a ver esta zanja sin entender por qué todo lo interesante o lo importante entre nuestras dos partes se está yendo por esta zanja. Dime, veré, cuando una persona es muy mental, muy científico, ¿no? Que hay personas que dicen, no, no, yo ver para creer, yo sí no lo habla una persona del ámbito científico, yo no lo creo. Dime, esas personas, veré, su conciencia, ¿cómo está? Entre el cuerpo y esa conexión, ¿cómo la observas? ¿Existe esa zanja? Sí, cuando son muy mentales, sí, porque es como si sí hiciera consciente algunas cosas, sin embargo la parte mental es como si constantemente callara como esa parte consciente de no te escucho, no te escucho, y entonces esta zanja, al querer hacer esa conexión, la parte mental vacía mucho conocimiento ahí y la conciencia al quererse asomar por qué se está yendo o por qué se está eh, Perdiendo. escapando, como esta Ujú. parte energética también, es como eh, le estás haciendo mucho caso a tu mente. ¿En dónde estoy yo? Me estás haciendo un lado, pero esa zanja la abre la misma mente. Dime, veré. ¿Tiene influencia la conciencia cuando la persona llega a un punto, se puede decir, a tocar fondo? Que el tocar fondo, pues es un significado diferente para cada quien, ¿verdad? Para cada persona. Dime, ¿tiene influencia la conciencia de que el físico toque fondo para que reaccione? ¿Sí o no? Sí, es una conciencia con mucha evolución, pero es un cuerpo muy necio, es un cuerpo, mmm, aquí es el sentido contrario del caso que veíamos con la chica. Un cuerpo rebelde, un cuerpo que no. Materialista se puede decir, me refiero a que se inclina mucho a lo material, a lo físico, no a lo del dinero, Es ¿no? un, Bueno, sí, también puede ser.
Es un cuerpo que está conectado como a mucho tema terrenal. Ujú, Entonces, la conciencia hace un trabajo muy constante de sí quererlo apoyar, consentir hasta de alguna forma, de estar muy integrado con él. Sin embargo, es como si el cuerpo quisiera tomar su propio camino, ¿no? Así ujú, de tú por tu lado, yo por el mío, hasta que llega ujú. un momento en que la conciencia toma su propio cuerpo y mm, es cuando le pone un stop. Cuando lo sacude, cuando le provoca Sí, algo que, ¿no? Que todos sí en algún... veo que Ajá, adelante. veo casos, por ejemplo, me muestra esta conciencia que a su parte física le colocó un accidente. Es como si hubiera en esa desconexión que dijo el cuerpo, voy a desconectar de mi parte sutil, de mi parte consciente, es como si se hubiera tenido un impacto de accidente, Ujú. pero su manifestación seguía siendo como de mucha, fíjate que el cuerpo me llama a un aspecto de soberbia, Mm, de manipulación a otros. mm. Este tipo de conductas, cuando se manifiestan en el cuerpo humano, es cuando están total, es como queriendo hacer su propia voluntad. Y la conciencia dice, no es por ahí, no es así. Y es más, retiro de propiedades, veo retiro de efectivo, veo de esos ejemplos en los que de pronto se tuvo mucho y cayeron como a un fango, no precisamente de dinero, de cosas materiales, sino un fango emocional. Para provocar ese cambio de conciencia, ¿verdad? Sí, sí, porque veo que todas las conciencias tienen mucha información. Están, tienen todo, tienen el conocimiento, tienen la fuerza, tienen guardadas muchas memorias y sin embargo pareciera que el cuerpo no la reconoce. Cuando no hay ese reconocimiento como que somos uno, sí llega a haber es como si el cuerpo lo metiera en confusión y es por consecuencia que pues pueden suceder las infinitas posibilidades porque veo diferentes conciencias que me muestran que sus cuerpos están queriendo hacer, ahora sí como se dice vulgarmente, su santa voluntad y no es así. Tiene que haber ese reconocimiento a lo que tú eres, nada más, sin querer demostrar a los demás lo que eres o ponerte caretas que no son. Veo que hay cuerpos humanos que ponen ciertas máscaras como caretas. A la conciencia no le gusta eso y lo percibe perfectamente. En el momento que lo percibe, es como si lo guardara y diría, ok, una más. Y llega un momento en que la conciencia dice, no, no puede ser más por ahí porque sabe que la conciencia va a tener consecuencias. Si sigue permitiendo que un cuerpo tome una voluntad sin hacer consciente lo que va a decidir. No sé si me explico. Sí. Con... Vale. Muy bien, Veré. Cuéntame sobre esa zanja o espacio que hay neuronal y físico. Ujú. Cuando existe ese espacio, ¿qué es, Veré? Esa zanja. Es la...
la división entre la conexión de la conciencia y el cuerpo. Sí, esa, es la desconexión. Sin embargo, ambas partes es como si estuvieran muy preocupadas de saber por qué se va tanto. Por ejemplo, las personas que son muy mentales, toda esa información es como si estuviera en el campo y es como si en algún momento se cerrara, así como si fuera un abanico cerrado y lo avienta por ahí. No sirve de nada si no se integra como ese conocimiento para una evolución o una expansión de tu propia energía, de tu parte consciente. Sí. Tú, por ejemplo, ver Eh, las personas que son muy mentales, que rumean mucho, que piensan y piensan y piensan y piensan, se van a dormir y están acostados y están piense y piense y piense y piense y piense y piense. Ahí es cuando la información se pierde, se fluye, la información que le transmite la conciencia. sí, fluye, o sea, es como si se fuera esta información en esta zanja. Sin embargo, también lo desgasta energéticamente. Es como si dejara su conciencia muy cansada, muy debilitada, mm, y es como si diera apertura a otras ideas que ya no tienen sentido. Cuando se es muy mental, veo que para no sobresaturar esa parte física, esas conexiones electromagnéticas o la función del mismo cerebro, lo que tiene que hacer es depurar esta información. Entonces, para no sobresaturarse físicamente, y lo que hace la conciencia es este derrame de información hacia esa zanja. Porque llega un momento en que tanta información o cuando eres muy mental, es como si fuera un, un apretar a tus hemisferios, Ujú. a tu misma glándula, es como si la tuvieras prisionera y no hay forma de que se pueda fluir por este exceso de querer tener la información para que sea veraz. Cuando la información, tu parte sutil o la parte consciente, en el onírico veo que ya la información ya está. Nada más es como rescatarla. En el momento que tú haces la conexión con la parte sutil, esta zanja se cierra y ya no necesitas tanto pensar, se necesita más el sentir y sientes y conectas inmediatamente con la pineal o con la pirital y es como si todo es ese conjunto de información o de hacer ese conecte, la información fluyera para tener la respuesta a la decisión que vas a tomar. Algo así me lo coloca. Muy bien, es así como meditar, ¿verdad? Exacto, en la parte de la meditación, lo que tú haces es como expandir la información, es como aterrizarla y en base a esta información tú puedes elegir, porque veo que la parte sutil dice, tenemos esta información. Sin embargo, con esta información tú la puedes desmembrar o la puedes hacer única para que tomes la decisión que tú necesites. Es por ello que la comunicación entre cuerpo físico y la parte sutil, esta parte de conciencia es, mi parte sutil necesita el descanso, me pone un ejemplo así, muy gráfico, necesita descanso, tengo que poner mi cuerpo en descanso. Aunque el cuerpo no lo quiere y se resiste y diga, tengo que seguir haciendo actividades, aquella es como que la conciencia necesita como mm, ese Descansa el cuerpo, entendimiento. ¿no?
y tengo que poner el cuerpo en descanso. Sin embargo, a veces cuando hay esa resistencia, porque está muy la parte mental de que tengo que continuar, tengo que seguir, no me puedo dar permiso de detenerme, es, llega de manera fortuita el te vas a detener. Sí, No sé si me explico. sí. Muy Ujú. bien, Bere. Ahora, Bere, busca una persona que tiene hidrocefalia Sí, y a ver si podemos interactuar. ¿Lo tienes? sí. ¿Es hombre o mujer? Hombre, ¿Qué edad tiene? 19 años. Muy bien, Bere. Pregúntale cómo fue que él decidió tener esta experiencia. Dice que a él le interesaba conocer mucho cómo se maneja la parte mental. Y es como si su parte consciente tomara su cuerpo y como si le diera pellizcos a toda esta parte de sus hemisferios, de sus glándulas, de los neurotransmisores. Es como si los pellizcara para es como una reacción de su parte consciente ante, ante saber cómo puede mover las diferentes experiencias. Fíjate que me pone que su conciencia es como si le picara así en su cabeza, le produce así como este movimiento con líquidos. Y es como si estuviera su parte consciente nada más muy, muy pendiente de qué es lo que pasa en su parte cerebral. No ¿Por le qué? interesa otros Ok, ¿por qué con líquido, Bere? ¿Qué causa el líquido? shocks, o sea, como electroshock en, en sus ideas, en su sistema psicomotor. Eso le produce ¿Y él este líquido. así, Pero, así quiere y lo estar? hizo sí, lo hizo por investigarse. Me dice que es una forma de autoinvestigarse, que el autoconocimiento no siempre llega de la misma forma y que él lo decidió así. Perfecto, muy bien. Ah, muy ¿Cuán- interesante. ¿Cuántos años llega a vivir una persona con con hidrocefalia, Bere? ¿Es menos el rango de vida o no? Sí, ¿Influye? sí, me dice que sí, me dice que puede llegar a ser a un promedio de entre 20 muy, muy elevado a 29 años. No puede Wow. durar más, porque hay mucho desgaste en estos electroshock que se producen Ajá, a través de todo lo que está de más en la parte cerebral, que normalmente se representa como si fuera líquido. muy bien, Es una parte muy estorbosa pues para tener una experiencia muy larga. muy bien. Pues le damos las gracias, Bere. Sí, Muy bien, Bere. Ahora, Bere, dime, ¿qué podemos hacer físicamente para tener una mayor
conexión con nuestra conciencia. Ser uno, llegar a la unicidad. Es una. Veo que la conciencia me contesta que para tener esa unicidad es como si ya la tuviéramos. Sin embargo, me indica que el cuerpo se puede marear por lo que tiene en su exterior. Y cada vez que se embeleza una parte física, como en algo me pone como banal, es como si este cuerpo diera una vuelta y se enrollara. Le impacta otra cosa, se enrolla. Le impacta otra cosa y se enrolla. Entonces dice que la forma en no estar enrollados en la dimensión o con el sistema o con distracciones es haciendo preguntas y conectar con la parte consciente, con ella misma. Eh, y que las distracciones están puestas. Los sentimientos y los problemas de los demás están puestos también para que cada ser humano piense por sí mismo, que en donde debemos enrollarnos es en nosotros mismos. Y de hecho me coloca esta conciencia a su cuerpo en el que es me enrollo contigo, o sea, es una forma en cómo me lo muestra, ¿no? Pero es como conecto contigo y después me puedo desenrollar. Me vuelvo a enrollar contigo y me desenrollo. Es como el conectamos ahorita, pero tengo que hacer mi trabajo físico. Una vez que lo logro, nuevamente me vuelvo a conectar con mi parte consciente, con mi parte onírica, con mi parte más sutil, y después regreso a mi cuerpo físico, ¿sabes? Es como esa, como cuando estamos en hipnosis, que vemos nuestro campo y después regresamos a nuestra parte física, así, es como es la manera más sana de poder tener una relación cuerpo y parte consciente. Es como en un punto medio en el que se une físico con sutil y llega un momento en que cada una tiene sus propias funciones, pero tiene que haber constantemente esta unión, esta comunicación y después cada quien, digamos que como a lo suyo. Mm, Algo así me muestra. Ajá. muy bien. El método, el que tú elijas, el silencio, la hipnosis, la escritura. eh, mm, Me dice que en ciertos momentos la meditación también es parte de esa conexión. Mm, y me dice que en cualquier momento es tan solo con interiorizar, ahí también estás haciendo una conexión con tu parte sutil. Cuando quieres hacer conexión, no necesitas de, me pone grandes magias. La magia somos nosotros, cuerpo y conciencia. Muy bien. Eso es lo que me muestra.
¿Qué te comenta del buscar adentro y no buscar afuera, veré? Me dice que buscar afuera es buscar engranes que no coinciden. Es el vacío de la propia conexión con la conciencia, que no existen muchos vacíos, que el único vacío es cuando no conectas con tu conciencia, es el único. Pero cuando estamos presentes ante nuestra conciencia, nada te llamará la atención afuera y lo verás como un adorno más para ser usado y nada más, para disfrutar de la experiencia, del momento, del instante, pero que no te corresponde, que a nosotros nos corresponde integrar cuerpo y conciencia, nada más. ¿Algo más que Veo quieras agregar, que, verdad? Ujú. veo que la parte externa es como si el cuerpo humano se colocara parches, parches que en algún momento se van a caer, se van a desprender. Y estos parches los pegan con la intención de ser visto, de ser querido, de ser aceptado. Pero esos parches en determinado momento veo cómo se pulverizan y otros se despegan porque no son tuyos. Y la conciencia asiente y dice, así te puedes colocar todos los parches. No es nuestro. Y lo que no es nuestro, en determinado momento se desvanece y se va. Y veo que este cuerpo, al momento en que se le caen estos parches, es como si saliera un rayo de luz al reconocer que ese parche no lo necesitas. Y es cuando tu energía se ve distinta y fluye y tiene un movimiento muy sutil, pero también muy bonito, como si fuera en ondas. Es una necesidad, entre comillas, impuesta. Es como también si fuera una programación. Entre más parches tengas, más, más valor eres como ser humano. Sin embargo, veo que en este momento la conciencia, al ver un cuerpo con tantos parches, es como si esos parches pesaran. Es una Sí, carga. me imagino que esos parches es lo que son las creencias limitantes, ¿no? Lo que nos programaron desde niños, porque pues tú naces, se puede decir que limpio, pero pues hay veces que no, ya lo hemos visto en hipnosis, pero ya te empiezan a programar tus padres, el entorno, tu familia, la escuela, Ujú.
Entonces es Sí. eso lo que te empiezas a programar y te Es empiezas de como alguna manera programación. a programar de una manera que tú no eres. Son programaciones que no son Sí, tuyas. ¿Qué pasa sí. cuando tienes esas programaciones? Pues te crean conflictos, ¿no? O te crean enfermedades. ¿Y qué pasa? Pues la solución es haciéndote consciente de que tienes esas limitantes y modificarlas, Sí, veo que ¿no? cuando el cuerpo físico hace consciente Lo inconsciente, que es una frase de lo Carl Gustav inconsciente, Jung, ajá, sí, es, va retirando como estas cargas, estos cuando te liberas, parches. ajá, Te vas liberando, te sientes más libre físicamente, energéticamente tu parte consciente no es que la liberes, ella ya es libre por su propia esencia. Sin embargo, liberas el al físico, ver, ¿no? si es más esa parte física, los condicionamientos, las programaciones, las creencias, está hecha para que justamente veo como un cuerpo se va limitando y esta carga es como una programación muy generalizada, es yo como todos, yo también soy del clan, ¿no? El querer ser aceptado, visto, reconocido, cuando esto es como para la conciencia una parte de mucha basura. Entre más basura te llenes, el camino es más pesado, Claro, es que hasta tienes que, que, hasta que caes, hasta que caes. ujú, La parte física cae, la sí, parte consciente no, te he y, decaído, pero y es pues, como una consecuencia, sabe que es la consecuencia. pues bueno, hay gente que lo entiende, lo comprende y lo modifica, y una manera de modificarlo, al menos para mí, la manera más rápida, más fácil y más efectiva es con la hipnosis, ¿no? Ya que para que tú llegues a esto, pues lo hiciste consciente físicamente, ya te diste cuenta que tienes enfermedad, que tienes emociones que de alguna manera no te dejan avanzar, ya hiciste tu trabajo físico, ya lo entendiste, ahora ¿qué pasa? Vamos con la conciencia para modificarlo y listo. Muy bien. Pues muchas gracias, Berito. Vamos a terminarlo aquí. Fue un placer, me encantó. Bere, vas a desconectar de todo y de todos. Ujú. Desconecta totalmente de todo y de todos. Regresas aquí a la cuenta de tres, donde está tu cuerpo, donde late tu corazón, donde corre tu sangre. Uno, desconectas totalmente, Bere. Dos, te sientes plena, te sientes tranquila, te sientes estupendamente bien. Tres, abre tus ojos poco a poco y listo, Berito. Ujú. ¿Qué tal, Listo. Berito? ¿Cómo estás? ¿Cómo te Muy sientes? bien, muy bien. Muy bien, excelente, Con una Bere. información muy linda, Sí, claro, muy interesante. las conciencias muy Hay que interesantes. conocernos más a nosotros mismos, Bere. No Sí, hay que buscar exacto. afuera porque la información la tenemos todos. Es cuestión de Sí, conectar. Ya dijiste algunas maneras de conectar y ahí está. Ahí está la solución, ahí está el mensaje, ahí está el conocimiento, ¿no? sí. Vamos Muy por bien, más Berito. autoconocimiento para Así todos. es, Esperamos que así lo hayan es. disfrutado. Muy bien, Muchas Berito. Muchas gracias. gracias, Bere. Besito para ti, Bere, y para todos. Saludos a Hasta luego. todos. Gracias. Bye. Chao. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este
primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por Internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información.
A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir, ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección.
Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones, I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido, y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro, y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Carlo.
Dziękujemy. Chao. Ciao.